Ok, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Alonso Hernández Rodríguez, del quinto semestre en la especialidad de sistemas, y les voy a hablar sobre los temas de la unidad 2 de arquitectura de computadoras. Bueno, el primer punto es la organización del proceso. Un proceso incluye tanto registros visibles por el usuario como registros de estado y control. Los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener una utilidad especial, mientras que los registros de control y estado se usan para el control del funcionamiento de un procesador. Un ejemplo de esto puede ser un contador del programa. Los procesadores utilizan la segmentación de instrucciones para acelerar la ejecución. La segmentación de cauce se puede dividir en ciclo de instrucción y en varias etapas separadas que operan secuencialmente, tales como la captación de instrucción, la decodificación de instrucción, un cálculo de direcciones de operando, ejecución de instrucción y estructura del operando resultado. Un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad. Esta se encuentra integrada en el microprocesador, que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Se utiliza para aumentar la velocidad de ejecución de los programas. Su función pues es la de almacenar datos de manera más rápida por el sistema. Los registros se miden en números de bits que almacenan, y el CPU en cambio comparte un conjunto de localidades de almacenamiento temporal de datos de alta velocidad y se denomina por este mismo nombre de registro. Existen varios tipos de registro. Uno es el registro de propósito específico. Este almacena información específica sobre el sistema, el estado del sistema, como el puntero de pila o el registro de estado, y permiten llevar un récord de estado del proceso en todo momento. Los más importantes son el contador del programa, es decir, del PC, el registro de banderas y el apuntador de pila o SP. Luego tenemos lo que es la función de los registros. Los registros están en la cumbre de la jerarquía de memoria y son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Los registros se miden por lo general en número de bits que almacenan. Por ejemplo, hay registros de 8 bits, 32 y así sucesivamente. El CPU contiene un conjunto de localidades de almacenamiento temporal de datos de alta velocidad llamada registro. Algunos de estos registros están dedicados al control y solo la unidad de control tiene acceso a ellos. Los registros restantes son de registros de uso general y el programador es el usuario que tiene acceso a ellos. Luego tenemos lo que es la estructura de los registros. Un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía de memoria. Por lo tanto, tiene una alta velocidad, pero poca capacidad para almacenar datos que van desde los 4 hasta los 64 bits, dependiendo del procesador que utilicemos. Los datos que almacena son los que usan frecuentemente, y el registro está organizado en una estructura jerárquica compuesta por subárboles con sus respectivas claves, subclaves y entradas. Después tenemos los registros visibles para el usuario. Estos son aquellos que pueden ser referenciados por el medio del lenguaje máquina que ejecuta la CPU. El registro que normalmente están disponibles son los registros de propósito general. Estos son aquellos que pueden guardar tanto datos como direcciones. Los registros de datos pueden ser asignados por el programador a diversas funciones. En algunos casos son de propósito general y pueden ser empleados por cualquier instrucción de máquina que lleve a cabo operaciones sobre los datos. También tenemos registros de direcciones. Esos contienen direcciones en la memoria principal de datos, y este tipo de registros puede ser de propósito general o estar a un modo específico de direccionamiento. Los códigos de condición, también conocidos como indicadores o flags. Estos códigos de condición son básicamente bits activados por el procesador como resultado de determinadas operaciones, y dentro de estos están registros de bandera o flags, los registros de coma flotante,
y registros constantes. Luego vienen los registros de estado y control. Bueno, estos se utilizan para controlar las operaciones del procesador. La mayor parte de estos registros pues no son visibles al usuario y algunos pueden ser accesibles a instrucciones de máquina ejecutadas en un modo de control. Los registros utilizados para este tipo de casos son los siguientes: el registro de direcciones de memoria, o sus siglas MAR, en el cual contiene la dirección en donde se efectuará la próxima lectura o escritura de datos. El número de direcciones depende del tamaño de la MAR. El siguiente es el registro de datos de memoria, o MBR. Aquí se contienen los datos que van a ser escritos en la memoria o que ya fueron leídos en ella. También tenemos registros de direcciones de entrada y salida. Aquí pues especifica el registro de entrada o salida. Luego tenemos registros de datos de entrada y salida. Es un área pues temporal en donde se lleva a cabo el intercambio de datos entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida, que está especificado en el registro de datos de memoria. Luego tenemos registros de instrucciones, IR, contiene la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Luego tenemos lo que son registros del procesador. Bueno, en algún diseño concreto del procesador es posible encontrar otros registros posibles relativos a estado y control. Puede existir un puntero a un bloque de memoria que contenga información de estado adicional. Un ejemplo puede ser bloques de control en los procesos. En las máquinas se usan interrupciones vectorizadas, que pueden existir un registro de vector de interrupción. También se utiliza una pila para llevar a cabo ciertas funciones. Se necesita un puntero de la pila del sistema. Y bueno, en un sistema de memoria virtual se usa un puntero hacia las tablas de páginas. Bueno, por último, pues pueden emplearse registros para el control de operaciones de entrada y salida. En el diseño de la organización de los registros de control y estado entran varios factores. Una cuestión es primordial, es el soporte del sistema operativo. Algunos tipos de información de control son de utilidad específica para el sistema operativo. Si el diseñador del procesador posee una comprensión funcional del sistema operativo que se va a utilizar, pues la organización de los registros puede adaptarse hasta cierto punto al del sistema operativo. Otra decisión importante dentro del diseño es la distribución de la información de control entre registros y memoria. Es frecuente dedicar los primeros pocos cientos o miles de palabras de memoria para fines de control. El diseñador debe decidir cuánta información de control debería estar en registros y cuánta en memoria. Y bueno, se presenta el compromiso habitual entre coste y velocidad. Luego tenemos lo que es un ciclo de instrucción, que básicamente pues cuenta de dos fases. La primera es la obtención, es decir, búsqueda, y la segunda es su ejecución. Como se puede observar en la imagen, es un ejemplo de la culminación de cada una de estas fases. Necesita al menos de 1 a 6 ciclos de reloj. Y pues se pueden ver la primera fase, búsqueda, hasta el ciclo 3, y la segunda en ejecución hasta el 7, representando pues las fases de instrucción de la función del reloj dentro de un sistema. Luego tenemos lo que es el ciclo Fetch, Decode, Execute. Y bueno, es un ciclo de instrucción, es el periodo que tarda la unidad central de procesamiento, es decir el CPU, en ejecutar una instrucción del lenguaje máquina. Comprende una secuencia de acciones determinadas que llevan a cabo el CPU para ejecutar cada instrucción en un programa. Cada instrucción del juego de instrucciones de un CPU puede requerir diferente número de ciclos de instrucción para su ejecución. Un ciclo de instrucción pues está formado por uno o más ciclos máquina. Para que cualquier sistema del proceso de datos basado en un microprocesador o microcontrolador realice una tarea, primero debe buscar cada instrucción en la memoria principal y luego ejecutarla. Bueno, abajo se observa una imagen de cómo funciona este ciclo. Primero pues está en la instrucción Fetch,
Aquí pues obtiene instrucciones del almacenamiento del programa. Después pasa a decodificador de instrucción. Aquí determina las acciones que son requeridas. Luego pasa a operando, en fetch. En este localiza y obtiene los datos operandos. De aquí pasa a ejecutar y computa los valores resultado o el estatus en el que se encuentra. Luego pasa al almacén de resultados. Aquí pues deposita todos los resultados en el almacén para un uso posterior. Y por último la instrucción siguiente, que pues determina la instrucción sucesora. Y así va recorriendo el ciclo de fetch. Luego tenemos la segmentación de instrucciones. El objetivo de la segmentación es ejecutar simultáneamente diferentes etapas de distintas instrucciones, lo cual nos permite aumentar el rendimiento del procesador sin tener que hacer más rápidas todas las unidades del procesador y sin tener que duplicarlas. La división de la ejecución de una instrucción en diferentes etapas se debe realizar de tal manera que cada etapa tenga la misma duración. Generalmente se realiza un ciclo de reloj. Es necesario añadir registros para almacenar los resultados intermedios entre las diferentes etapas, de modo que la información generada en una etapa esté disponible para la etapa siguiente. La segmentación es como una cadena de montaje. En cada etapa de la cadena se va a llevar a cabo una parte del trabajo total, y cuando se acaba el trabajo de una etapa, el producto pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. Por ejemplo, si hay n etapas, se puede trabajar sobre n productos al mismo tiempo, y si la cadena está equilibrada, saldrá un producto acabado en el tiempo que se tarda en llevar a cabo una de las etapas. De esta manera, pues no se reduce el tiempo que se tarda en hacer un producto, sino se reduce el tiempo total necesario para hacer una determinada cantidad de productos porque las operaciones de cada etapa se efectúan de manera simultánea. Luego tenemos el conjunto de instrucciones. Bueno, la segmentación de instrucciones es similar al uso de cadenas de montaje en una fábrica de manufacturización. En las cadenas de montaje, el producto pasa a través de varias etapas de producción antes de tener el producto terminado. Cada etapa o segmento de la cadena está especializada en un área específica de la línea de producción y lleva a cabo siempre la misma actividad. Esta tecnología es aplicada en el diseño de procesadores eficientes. A estos procesadores se les conoce como pipeline processors. Estos pues están compuestos por una lista de segmentos lineales y secuenciales, en donde cada segmento lleva a cabo una tarea o grupo de tareas computacionales. Los datos que provienen del exterior se introducen en el sistema para ser procesados. La computadora realiza operaciones con todos los datos que tiene almacenados en memoria, produce nuevos datos o información para uso externo. Las arquitecturas y los conjuntos de instrucciones se pueden clasificar considerando aspectos posibles, como almacenamiento de operandos en la CPU. Aquí pues se ubican los operandos aparte de la memoria, el número de comandos explícitos por instrucción, cuántos operandos se expresan en forma explícita en una instrucción típica, pueden ser 0, 1, 2, 3, etc. También la posición del operando, son todos los registros internos de la CPU. Como se especifica la dirección de memoria o modo de direccionamiento disponible, están las operaciones, que son las operaciones que están disponibles en el conjunto de instrucciones. Y también otro aspecto es el tipo y el tamaño de operandos y cómo es que se van a especificar o se especifican. Luego tenemos los modos de direccionamiento y formatos. En el campo de operación de una instrucción específica, la operación se debe realizar. Esta debe ser ejecutada sobre algunos datos almacenados en registros del computador o en palabras de memoria, es decir, sobre los operandos. El modo de direccionamiento especifica la forma de interpretar la información contenida en cada campo de operando para localizar en base a esta información el operando. Uno de estos modos es el direccionamiento implícito.
que bueno, este depende solamente de la instrucción, es decir, la instrucción no lleva parámetros, particularmente en instrucciones que no acceden a memoria o bien que tienen una forma específica de accesarla. Y bueno, abajo se puede observar una imagen para que se entienda mejor este modo de direccionamiento implícito. Luego tenemos el modo de registro. Este usa solamente registros como operandos. Es el más rápido, pues minimiza los recursos necesarios. Y igual tenemos una imagen para que se entienda mejor cómo muestra los registros. Luego tenemos el modo inmediato. Este tiene dos operandos, un registro y una constante que se usa para su valor. El valor constante no se tiene que buscar en memoria, pues ya se obtuvo al hacer el fetch de la instrucción. Luego tenemos un modo directo. Uno de los operandos aquí involucra una localidad específica de memoria. El valor constante se tiene que buscar en memoria en la localidad específica. Y por último tenemos el modo indirecto, que se usan en los registros SI o DI como apuntadores. El operando indica una localidad de memoria cuya dirección está en SI o DI, y bueno, es el más lento de los anteriores, pues tiene que calcular la localidad de los operandos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.